No siempre la ley humana es justa, pero sucedió que 16 años después, en el 2005, un hombre que andaba libre, escuche bien, un exministro de Justicia, 2 veces candidato a la presidencia de la República de Colombia y además senador en varios periodos, resultó ser sentenciado por la ley porque dijo: fue el autor intelectual de la muerte de Luis Carlos Galán. Me refiero al señor Alberto Santofimio Botero. ¿Cómo resolvemos esto? Que mientras el justo está pagando en la cárcel, el injusto está libre y disfrutando de la vida. La justicia humana tiene sus fallas. La justicia humana se equivoca. Se equivoca porque es elaborada por hombres. Es temporal porque sus leyes llega un momento en que se cumplen, tienen su tiempo y tienen que cambiar. Se equivoca porque es circunstancial. Las leyes son exigidas por las circunstancias, pero cuando las circunstancias cambian, deben cambiar las leyes. Se equivoca y falla porque es limitada en su aplicación. En Colombia mismo sabemos que el Estado no tiene el poder para aplicar la ley a todos los hombres y en todo lugar. Es limitada la ley. No hay poder de alcance. Pero se equivoca y falla porque es imperfecta, porque la ley teórica no alcanza a contemplar toda la bondad del ser humano, pero tampoco alcanza a escudriñar toda la maldad, la violencia y el pecado que habitan el corazón del ser humano. Y esto le impide elaborar leyes absolutas, definitivas y justas. Pero quiero advertir una cosa. No significa entonces que por eso se tiene que desechar la ley. No, la ley es la ley. Y aunque dura sea la ley, es la ley, dice el dicho romano. Pero quiero decirles también otra cosa, que la justicia, hay otro tipo de justicia mejor, hay otras condiciones de justicia y hay otro que hace justicia y ese sí hace justicia justa, equitativa, él sí hace justicia verdadera, santa y absoluta. Hay uno que hace justicia, justicia justa a todos y todo el tiempo, no se equivoca. Abraham el patriarca dijo esta expresión antes que se destruyera Sodoma y Gomorra. Refiriéndose a Dios dice: lejos esté de ti hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Eso lo dice Abraham. El concepto de justicia tradicional que tenemos nosotros los hombres, el concepto básicamente va bajo esta perspectiva: que Dios es un juez tirano, listo para condenar siempre. Casi siempre la mayoría de las personas piensan que el juicio de Dios es para declarar culpables a los que hicieron el mal. Y casi siempre en nuestra mente está y se ve a Dios como el que castiga sencillamente. Se ve a un Dios que señala para cobrar venganza y desquitarse del ser humano. Y entonces se tiene una figura de Dios como ese Dios bravo, serio, colérico, que lo único que hace es sentenciar y decir: falló, pecó, al infierno, muerte, destrucción.
Casi siempre tenemos esa imagen de la justicia. Pero el pasaje bíblico que leímos nosotros nos muestra un panorama totalmente diferente. Dice el verso 16 que el efecto de la justicia divina será ¿cuál? Paz. Pero además dice que la labor de la justicia es dar reposo, seguridad y salvación. Que quien se acoge a la justicia de Dios vivirá en paz, seguro y feliz. El Antiguo y el Nuevo Testamento están lejos de entender la justicia como el hombre hoy la entiende, como nosotros usualmente la entendemos, como venganza y castigo. En la Biblia, la justicia, y escúchenme bien esto, que esto es un concepto muy importante. En la Biblia, la justicia y la salvación son conceptos paralelos. Es decir, no se puede ni se debe desvincular la salvación del acto de justicia que Dios hace por su pueblo. Es decir, que cuando Dios se declara justo y cuando Dios hace justicia, la primera intención de Dios no es señalar, no es enjuiciar para castigar, no es condenar, no es dar un veredicto de tiranía. Lo primero que hay en el corazón de Dios cuando hace justicia es que Él hace justicia para salvar a su pueblo, para restaurar a su pueblo, para reconciliar a su pueblo, para sacarlo de la crisis, para levantarlo y para salvarlo del pecado. Eso es lo primero que hay en el corazón de Dios. Todo lo contrario de lo que nosotros pensamos. La justicia de Dios es para salvar, para renovar y para restituir. La justicia en el Antiguo Testamento no se basa en las acciones del hombre que tengan que ajustarse estrictamente a un código de leyes. La justicia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se basa en una relación bilateral. Explico esto. La justicia en la Biblia, más que tratarse de relaciones o de acciones que se ajusten a una norma en el papel, es una relación que se establece entre dos partes. Es decir, la justicia que se establece entre Dios y el hombre, entre el hombre y Dios. Ahí es donde se marca la justicia de Dios. Es la relación entre el Dios y el ser humano, y entre el ser humano y Dios. Por eso la justicia de Dios se manifiesta en un obrar digno de Él. Digno de Él con respecto a su pueblo. Es decir, lo que hace la justicia de Dios es que obra siempre para salvar y rescatar a su pueblo. ¿Qué hizo Dios cuando el pueblo, después de entrar a la tierra prometida, caía en pecado? ¿No le enviaba jueces? ¿Y qué era lo que hacían los jueces? ¿No eran salvarlos? Y dice, y el pueblo volvió a pecar, pero el pueblo buscó a Jehová y Dios les envió un juez para salvarlos y rescatarlos de la crisis. Y así se repite esa historia, y Dios siempre salvando, y Dios siempre rescatando, y Dios siempre restaurando a su pueblo. La justicia de Dios es un bien salvífico por sí mismo. Es decir, Dios siempre tiene en el corazón esa compasión y esa misericordia para salvar a su pueblo. Sí, es relación bilateral.